Buenas tardes, señoras y señores, amigos y compañeros. Me toca una dificilísima misión hoy, que es presentar a un superior, a don Marcelino González Fernández, que ingresó un año antes que yo en la Escuela Naval Militar de Marín, o sea, el año 61, después de Cristo. Y es el único polígrafo que tenemos en el Armada hoy en día. Antes hubo el almirante Guillén, que era también polígrafo, pero ahora solo nos queda Marcelino porque es pintor, dibujante, filatélico, escritor. Ha escrito sobre 150 barcos de guerra diferentes en 3 libros. En fin, como decíamos de niños en Ferrol, tira los corners y los va a rematar. Además de haber... Era distinguido, era de los que salían los miércoles a Marín, en la escuela. Es especialista en armas submarinas y diplomado en guerra naval, y en la NADEFCOL, en la escuela, en la NATO Defense College de Roma. Y ha estado destinado en Estados Unidos, Holanda e Italia. En Holanda me cabe el placer de decir que estuvo con el programa de un barco que luego mandé yo, el Patiño, que es un barco que aún sigue dando guerra y que es magnífico. También participó en el programa de los buques de desembarco tipo Galicia y en los albores de la fragata F-100 que se iba a hacer conjuntamente con otras 2 naciones. Fue jefe de sección y división en Estados Mayores nacionales y extranjeros. También estuvo en Nápoles y fue uno de los que inauguró el cuartel general de la OTAN de efímera duración aquí en Pozuelo, en Madrid. No llego. Es vicepresidente de la Real Liga Naval Española, con la cual compartimos esta sede, y es miembro de la Asamblea Amistosa Literaria, que estamos aquí varios componentes, y es académico de la Academia de Ciencias y Artes Militares, por la sección de arte. Es vocal de la Junta Facultativa del Instituto de Historia y Cultura Naval y de la Sociedad Filatélica de Madrid, de la Asociación de Amigos del Museo Naval y del Foro de Pensamiento Naval, entre otras muchas asociaciones. Ha colaborado en diversas revistas, ha publicado numerosos artículos de historia, temas navales, filatelia y arte. Dentro de los premios Armada 2013 recibió el diploma acreditativo de la Revista General de Marina y el 2015 recibió el premio Boca de la Ría concedido por la SAF, la Sociedad Artística Ferrolana, por su narración Mascarón Solitario. En el año 2020 recibió el diploma de honor del Instituto de Historia y Cultura Naval, dentro también de los premios Virgen del Carmen, de los cuales en varias ocasiones ha sido jurado. Ya he dicho que es dibujante, pintor e ilustrador. Yo siempre recordaré que un día éramos muy jovencitos, estábamos atracados en Palma de Mallorca con los dragaminas, salimos a pasar por el Borne, luego subimos hacia arriba y encontramos exposición de Marcelino González Fernández y dijimos varios, anda, se llama igual que nuestro compañero. Y entramos y allí estaba él con unas acuarelas preciosas que hacía con técnica mixta, porque usabas la tinta china y la acuarela. Y eran verdaderamente preciosas. Yo tengo una. Bueno, y nada más. Marcelino ha batido el récord de audición en sus conferencias en YouTube. Creo que una de ellas pasó de los 100.000, 260.000. O sea, ¿qué presentación? No hay nada que presentar. You have the floor. Pues muchas gracias, Pepe, por las palabras de presentación. Muy amable. Se nota que somos amigos, ¿no? Bueno, pues, señoras y señores, buenas tardes. No llega más. Ignacio, esto no llega más. No, pero es este. Ah. ¿Ahora se oye bien? Bueno, pues como decía, buenas tardes. Encantado de verles por aquí. Bienvenidos, muchas gracias por vuestra compañía en esta charla en la que voy a hablar del papel de la prensa en la guerra del 98. Fue aquella guerra en la que la prensa tuvo mucho que ver, tanto en la guerra en sí como en sus prolegómenos desde
1895 y por ahí, aquella guerra que terminó, que fue una guerra con los Estados Unidos, en la que terminó España perdiendo las últimas posesiones de su imperio colonial, las últimas tierras en el Pacífico y en el Caribe. Tuvo mucho que ver la prensa. Casi se puede decir que fue determinante, pero no fue la causa total, porque la verdad, la guerra con los Estados Unidos estaba cantada, estaba más que cantada por la posesión de Cuba. A Estados Unidos le interesaba Cuba sí o sí, por muchas razones. Y por esas razones estaba apoyando a los rebeldes que estaban peleando, a los insurrectos que estaban peleando por su independencia contra la metrópoli, que era España. Y pues Estados Unidos se metía por el medio, quería aprovechar el río revuelto y sacar tajada. Esto se debía a varias razones. Mirando el mapa, se entiende perfectamente. Para los Estados Unidos, pues Cuba era como un terreno más de los Estados Unidos, casi estaba ahí al sur. Aquí, bueno, ahí tienen Florida, está al sur Cuba, era como si fueran las estribaciones de los Estados Unidos hacia el sur. Cuba era rica en azúcar, sobre todo, la producción de azúcar, caña de azúcar. También en tabaco, tenía algo de cacao, tenía otras cosas. Luego, si se dan cuenta, es la llave del Golfo de México. O sea que la posición geoestratégica es impresionante, bajo el punto de vista militar y comercial. Y Estados Unidos lo que quería era ampliar el comercio, y estando ahí en la boca de la entrada al Golfo de México, pues tener ahí una base avanzada era estupendo para su comercio. Y además Cuba estaba en el camino hacia Panamá de Estados Unidos. Panamá estaba ya pensando, estaba con su canal que inauguró a principios del siglo siguiente, pocos años después. Cuba estaba por el medio, sería una verdadera y una estupenda base logística. Por eso Estados Unidos intentaba conseguir Cuba, pero no quería, hacía la guerra, estaba pensando en la guerra, estaba haciendo planes, pero lo que pensaba también era por la paz, porque la guerra siempre es cara, ¿no? Resulta molesta. Y a España le ofreció la posibilidad de que se la vendiera. Le iba a ofrecer 100 millones de dólares, después 200 millones de dólares, y a Sagasta le llegó a ofrecer hasta 300 millones de dólares. Sagasta era el presidente del Consejo de Ministros, digamos, el presidente del gobierno, gobernando en España María Cristina, que era la regente, la madre de Alfonso XIII. Le ofrecían 300 millones de dólares a España, al gobierno, y $1 millón a cada uno de los ministros, que da para una cena y aún sobra para tomar unas copas. Pero no quisieron por razones que ya contaré más adelante. Y Estados Unidos pues hacía planes para, llegado el caso, si era necesario, hacerse con la isla de Cuba por la fuerza de las armas. Además estaba en boga en aquellos tiempos algo que había dicho el presidente Monroe, que había sido presidente en la primera parte, sobre el 1820 y tantos, en la primera parte del siglo XIX. América para los americanos. Eso había calado mucho y sigue calando en ellos. América para los americanos, de modo que el que no sea americano que se vaya a su casa. Los europeos fuera, a Europa, que ya tienen bastante. Y después estaba también Alfred Mahan. Este era un oficial de la Armada, un estratega, un pensador, un escritor que había escrito sobre la supremacía del poder naval, el poder marítimo. Mahan decía, entre otras cosas, que el que tuviera una buena flota mercante y una buena flota de guerra y que pudiera dominar en cierto modo el mar, podría hacerse con el comercio del mundo y podría ser el dueño del mundo. Y eso los Estados Unidos tomaron nota, empezaron a hacerlo y se hicieron los dueños del mundo, o casi. Por eso en los Estados Unidos empezaron a construir una verdadera flota mercante y una poderosa armada, una poderosa marina de guerra. Y al mismo tiempo estaba Henry C. Taylor, que era el director de la Escuela de Guerra, que estaba haciendo planes continuamente y ejercicios y simulacros para, si llegaba el caso, hacerse con Cuba y tomarla por la fuerza de las armas. Hay que tener en cuenta que a ellos lo que les interesaba era Cuba. No iban a Puerto Rico y Filipinas. Eso vino después, pues porque las circunstancias fueron así. Esa era la situación. Una situación en la que la prensa estaba metiendo pues, mucha leña, echando gasolina al fuego continuamente, como iremos viendo. Y algo que la gota de agua que le hizo que el vaso rebasara fue la famosa explosión del Maine, el 15 de febrero de 1898, cuando estaba en Cuba, cuando estaba amarrado a una boya en el centro del puerto de Cuba. Explotó por
Al parecer fue una combustión interna espontánea del carbón, era muy corriente, carbón bituminoso, voló, murió mucha gente y le echaron la culpa, la prensa y se cebolla del todo, porque eso ya lo vieron como el cielo abierto, y le echaron la culpa a los españoles. Y esto todo lo hizo la prensa. La prensa fue la responsable en gran parte de todo lo que ocurrió y fue la que estuvo metiendo presión y presión, dale que te pego, y la prensa y lo del Maine fue el pretexto para que los Estados Unidos llevaran a la guerra contra España, con las consecuencias que ya dije antes. Pues de eso es de lo que voy a hablar ahora, de la prensa. Vamos a hablar de la prensa, el papel de la prensa en aquellos tiempos, los contenidos. La prensa como cuarto poder se reveló como cuarto poder a final del siglo XIX y lo sigue siendo en muchos aspectos. Las tendencias, cómo fue la prensa americana, la prensa amarilla derivada de aquella prensa de los americanos, la inventaron allí. La prensa española, que también metió jarilla la cosa, echó leña al fuego. Prensa de otros países, artículos, caricaturas, resultados, etcétera, etcétera. El papel de la prensa fue muy importante en el siglo XIX. En Estados Unidos era un sitio que llamaba a mucha gente, un país de oportunidades. Llegaba gente de todos los sitios, de China, de Italia, de Rumanía, de Bulgaria, de donde fuera. Y llegaban allí a trabajar, se ponían en guetos, se ponían en unos sitios todos juntos, organizaban sus periódicos y ahí lo hacían en su idioma, a veces metían también el inglés americano y servía como elemento, ese periódico, elemento de identidad de cada una de esos grupos que se iban formando en Estados Unidos. De alfabetización también, porque metían cosas en inglés, iban aprendiendo, y muchos dibujos y muchas cosas, y el que no sabía leer se entretenía mirando los dibujos, porque los dibujantes aquí, la verdad que se forraron. Y eso empezó a ser usado como elemento de cohesión, como elemento de unión de cada grupo de aquellos, y al mismo tiempo como elemento de propaganda y de manipulación. El entretenimiento, ¿cómo lo conseguían? Pues muchas veces publicando rumores. Eso es muy entretenido, sigue siéndolo hoy. Aquí tenemos la prensa rosa, no es tanto como la amarilla, pero se parece. Las caricaturas, tiras cómicas y noticias falsas. Venga, todo valía. Llegaba un momento que todo valía porque la gente compraba los periódicos y vivía de eso. Y respecto a esto de lo que estaba ocurriendo, que desembarcó en la guerra del 98, allá por el 95, 94, 95, 96, que ya había habido otras guerras, ya se habían levantado los cubanos contra los españoles, se había pacificado, volvían a levantarse y tal, pues ahí la prensa metió mucho. ¿Y de qué hablaban? Pues de los gobiernos de entonces. En Estados Unidos, McKinley. En España, Plácemes Mateu Sagasta. Hablaban de los intentos de conciliación de España y de Cuba, y de España y de Estados Unidos y Cuba. A ver, llegar a un encuentro y solucionar las cosas por la paz si era posible, porque a nadie le interesaba la guerra, la verdad. Hablaba de los motines, la situación de Cuba, la explosión del Maine. Lo del Maine dio para hablar largo y tendido, pero vamos, la propaganda política, los combates, en fin, todas las crónicas de guerra, la batalla, el honor, la paz, todo salía ahí, el dolor, la rendición, la paz final, etc. Pero la prensa fue cuando se reveló en esta época como ese cuarto poder al que yo hacía referencia antes. Todos los países que se precian tienen tres poderes, es lo que sabemos todos, lo que nos cuentan por ahí. Está el poder legislativo, ejecutivo y judicial, totalmente independientes entre ellos. O eso dicen, a mí que me registren, porque luego cada país lo toma como quiere. Pero en fin, ahí están esos poderes, al menos teóricamente independientes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Y ahí fue cuando la prensa, con su poder de manipulación, con su poder de crear opinión, era capaz de influir en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y a veces salirse con la suya. Por eso era el cuarto poder. Eso es lo que representa esa caricatura, la mano esa con toda la gente leyendo el periódico, pero esa mano es como si fueran todos títeres de la prensa y hacen lo que la prensa dice. Y la prensa informaba unas veces con veracidad, otras veces con verdades a medias, que son las peores mentiras que hay, y otras veces con mentiras abiertas, como iremos viendo. Y esto tenía mucha fuerza.
porque, como dije antes, estamos en la época industrial, era la gran revolución industrial, en la final del siglo XIX, las grandes siderúrgicas, grandes astilleros, grandes empresas, monstruos que traían obreros, vivían ahí, a veces casi en estado de esclavitud, ganando dinero pero viviendo mal. Y había mucha imaginación, muchas injusticias, muchas cosas, y la prensa para ellos era un caldo de cultivo aquello para la prensa, para que la prensa tuviera ahí un consumo grande, porque esto se lo leían los obreros, los emigrantes, los movimientos de masas y todo eso, veían la prensa. Además, seguían teniendo noticias de su país, noticias del otro, leían todo y leían, no sabían distinguir entre la verdad y la mentira, que era lo que pasaba. De modo que esta prensa, lo que llegó a hacer, mucha de ella, no toda, porque hubo de todo, como la Villa del Señor, como pueden comprender, pero mucha de esta lo que anulaba repitiendo noticias falsas o repitiendo noticias tendenciosas o diciendo verdades a medias, lo que hacían era que anulaba el pensamiento, el entendimiento, la voluntad. Decía, lo lee, dice, si lo dicen todos, todo el mundo dice lo mismo, si lo dicen todos, será verdad, será así. Y se creía lo que no era verdad, hasta que luego, con los tiempos, y como veremos más adelante, se dieron cuenta de que había sido toda una milonga, pero de todas formas, esta prensa sigue. Las tendencias de la prensa, desde luego, hubo de todo, como repito, o sea que no hay que pensar que toda la prensa fue tendenciosa, ni mucho menos. Hubo gente que pugnaba por ser veraz, ser correcta en sus afirmaciones, pero normalmente cuando alguien dice algo gordo y algo bonito que suena y que tiene mucho morbo, la gente se va con eso porque es lo que llama la atención, ¿no? Las cosas bonitas no son noticia, lo que es noticia es lo malo, lo que sea. Entonces, hubo de todo. Hubo prensa que trató de ayudar, trató de contemporizar. Hubo otra prensa que no, que metió caña. A veces era sensacionalista, pongo ahí demagogia, agitación, propaganda, ocultaban la verdad y contaban mentiras. Muchas veces era prensa veraz. Estas son fotografías que he sacado de la prensa que salieron en muchos sitios. Estos son, por ejemplo, la entrada del Maine en La Habana el 25 de mayo de 1898 en visita de buena voluntad. La había mandado el presidente McKinley allí pues para velar por los derechos de los cubanos, porque había de los americanos en Cuba, porque había ahí unos jaleos. Y en 24 horas apareció el barco, pero fue una sorpresa. Ahí ven el faro del Morro y el barco entrando. Prensa, de verdad, una noticia que leyó todo el mundo se enteró. De hecho, España mandó un barco, el Vizcaya lo mandó a devolver la visita de cortesía. También, pues el barco, apareció ahí la fotografía, el barco amarrado en la boya número 4, en el centro del puerto de La Habana, donde voló después. Y después de la voladura, esta fotografía yo creo que la publicó todo el mundo. Y aún sigue saliendo en muchos sitios. Eso que ven ahí es el pecio del barco. Es el barco hundido y pegado en el fondo. Lo que sale ahí, por la parte izquierda de la foto, es la proa. Es el amasijo de hierros porque la explosión que se produjo fue en la proa. Y también fue noticia, y veraz, pues el sentido de entierro, porque hubo un entierro sentido ahí en Cuba, porque en La Habana, porque murieron 266 marineros. 2 de ellos oficiales, casi todos marineros. ¿Por qué? Porque era donde dormían los marineros a proa, y fue en la parte de proa donde explotó. Los oficiales pues estarían por allí de servicio y los pilló en la explosión, pues mala suerte. Pues eso es el entierro en la comitiva y eso salió todo en la prensa. Todo muy bien, pero la prensa al poco tiempo, con esto del Maine, ya empezó a decir que aquello no había sido fortuito, que aquello había sido una mina, que había sido algo que los españoles lo habían hecho. Y ahí aparecieron estas noticias. Los oficiales navales piensan que el Maine fue destruido por una mina española. La prensa empezó a meter ahí caña. Y en la prensa, mucha de ella, la verdad, la americana, se manejaba muy bien. Fue un instrumento de propaganda, ponía los titulares grandes, noticias escuetas, pero titulares gordos. Mucha información gráfica, mucho dibujo, mucha cosa sensacional. Era cosa que entraba por los ojos, como ven ahí. Eran dibujos además bonitos, coloreados, muy bonitos, y la gente, aunque no supieran leer, entendía, porque veían con la bandera y tal, y más o menos sabían de lo que iba. Eran reproducciones gráficas muy buenas, y la prensa empezó a meterse de lleno en echar la culpa a España. Mucha de la prensa, repito, no toda, mucha.
pero fue la que tenía mucho éxito. Además ocurrió una cosa que fue un desastre, fue mala suerte también. Es que el 9 de febrero de 1898, el New York Journal publicó una carta privada que no sé cómo la consiguieron, del embajador español Dupuy de Long, que iba dirigida a España. Era embajador en Estados Unidos y daba una opinión de McKinley. Y esa salió publicada en el periódico americano New York Journal. Y allí decía que McKinley, el presidente de Estados Unidos, era un débil y populachero, que era un politicastro, así con esas palabras. Y daba una visión de la postura de Estados Unidos y tal. Claro, eso lo leyó todo Estados Unidos. Eso fue una bomba. Y si las cosas ya estaban mal, y esto fue 6 días antes de que volara el Maine. O sea que cuando voló el Maine ya estaba toda esta revuelta. Y eso, pues, todo el mundo se revolvió. Los americanos leyeron aquello y un embajador que estaba diciendo esto, claro, era una carta particular. ¿Cómo le llegó? No tengo ni idea. Pero salió en el periódico. Salió tal cual. Y eso fue terrible. Hay que decir que en esto del Maine, para hablar un poco del Maine y luego hablaremos de otras cosas, hubo periódicos que se daban cuenta de que se le estaba echando la culpa a España de una forma gratuita. Oye, que no hay pruebas, ¿por qué hacen ustedes eso? Que no. Por ejemplo, The Evening Star hizo una encuesta entre oficiales de la Armada, de la Marina de Guerra de Estados Unidos, como se hacen por aquí. Oiga, les mandó, ¿ustedes por qué creen que se hundió el Maine? Pues la mayor parte dijo que fue por un accidente a bordo, que fue lo que ocurrió en realidad. Un accidente interno, es lo que decían. Podía haber sido la cuna carbonera o los mismos gases de la munición que se descomponía, que pasó a veces, y volar por eso. Algunos dijeron que había sido una mina externa, que esa era la versión oficial. Y unos pocos dijeron que había sido que creían que era un sabotaje interno, que también se barajó. Es menos probable, pero que alguien dentro hizo algo que hiciera que el barco explotara. Esto es una prueba de que había prensa que quería salirse, en fin, buscar la verdad. Pero la cuestión es que mucha prensa le importaba un bledo y empezaron a aparecer prensa por ahí como esta de Youth, que ponen ahí, declaraban que España era responsable de todo esto. Y como esto mucho, además con dibujos muy bien hechos, muy bien coloreados y demás. La prensa satírica americana se cebó. La española también, como vamos a ver ahora, ¿eh? O sea que no crean ustedes que... Pero la americana, ahí les pongo una tira que he sacado de Internet, porque esto si entran en Internet y lo meten ahí, el San Google, que se lo sabe todo, pues salen por ahí tienen el Life, New York World, a veces satírica y a veces prensa normal, el Cincinnati Post, el Chicago Tribune, cosas de estas. A los españoles solían caracterizarlos de 3 formas, como toreros, como forajidos, salteadores de caminos, o como enanos. Pues a veces mezcla, ¿no? Podían un enano torero, una cosa así. Era el factor común. Hay que decir que aquí hubo 2 periódicos y 2 directores de periódicos que sobresalieron en esto, que fueron los que inventaron la prensa amarilla en realidad, aunque el nombre no se lo dieron ellos, que fueron, los periódicos eran 2 de Nueva York, el New York Journal y el New York World. Estos se emplearon a fondo y estos fueron los que hicieron mucho daño porque eran leídos en todo el país y se vendían a montones. El New York Journal era William Rudolph Hearst, habrán oído hablar seguramente de él, Ciudadano Kane, era la caracterización en la película esta de Orson Welles. A la semana siguiente de la voladura del Maine, su periódico sacaba ya 8 páginas, nada más que 8 páginas dedicadas al Maine, nada más, que da para mucho, al día. Y estamos hablando del siglo XIX. Pues ahí decía que los españoles lograron que el Maine atracara sobre una de las minas del puerto conectadas mediante unos cables con tierra. Claro, el barco se está moviendo con el tiempo, pues atraca justo debajo, encima de una mina y explota. Claro, el barco no está quietecito. Pero claro, esto la gente no tiene ni idea, no solo sabe y se lo creen. Este fue uno de ellos, Hearst. El otro fue Pulitzer, Joseph Pulitzer, y su periódico New York World. Lo que decía que el barco había sido minado o bombardeado. Bombardeado, pues no sé cómo.
decían que el único pago que podía hacer España a esa pérdida de vidas humanas americanas era darle la independencia a Cuba y que se fueran para su tierra, que volvieran para Europa, que era donde debían de estar los españoles. Bien, pues estos dos, con sus posturas tendenciosas, siempre diciendo mentiras, algunas verdades a medias, pues cambiaron la verdad, cambiaron la realidad, la distorsionaron, pero influyeron enormemente en la opinión pública. Encontraron en esto, ellos dos, en contra de otros periódicos de por allí, encontraron una mina de oro. Llegaron a ofrecer recompensa, a ver que alguien dijera información de quién había hundido ese barco y había mandado al otro mundo a tantos americanos. Para ellos el rigor era lo de menos. Lo que importaba era escribir noticias, hacer noticias y demás. Ellos mandaron muchos corresponsales a Cuba. Ya los había mandado antes. En una ocasión había mandado Hearst, me parece que había sido Hearst, a un reportero a Cuba, antes de todo esto del Maine, pero sobre el 1896 o algo así. Ahí se había pacificado un poco, había estado Weyler, después Blanco y tal. Bueno, cuando llegó allí el reportero, pues telegrafió, bueno, aquí está todo tranquilo, aquí no pasa nada. Y dice, no, tú mándame información gráfica, tú mándame cosas, mándame fotos, dibujos o lo que sea, la noticia ya la invento yo. Y eso fue lo que hicieron después con el Maine. Ellos hicieron, yo hago las noticias. Y les pedían a los reporteros que le mandaran muchos dibujos, muchas cosas, fotografías del precio y de la gente llorando y cosas de esas. Ellos hacían la noticia y nada más. Era lo que les interesaba. Lo que le importaba a estos señores era vender periódicos. No les importaba el resultado. Si había guerra o no había guerra, para ellos era igual. Totalmente, les tenía totalmente sin cuidado. Lo importante era vender periódicos y llegaron a vender al día más de 1,5 millones de ejemplares de algún periódico. Se forraron, así llegaron a ser multimillonarios. Porque, repito, estamos hablando del siglo XIX y vender tantos periódicos al día era la monda. Así les daba dinero. Por eso Hearst fue un depredador de arte. Hay 2 monasterios, uno cisterciense, 2 españoles que se los llevó piedra a piedra por ahí y ahora están por ahí, por no sé dónde. Uno está en Florida. ¿Perdón? Sí. Sí, se lo llevaron a piedras numeradas y demás. Que luego estuvo en un almacén allí años porque venía con paja y como había fiebre aftosa en España, los americanos lo dejaron y él se había olvidado después que tenía un monasterio metido en unas no sé cuántos cientos de cajas en un almacén. Y apareció este señor que fue Richard Colt. Este señor era un dibujante que creó a ese personaje. Todavía no era amarillo, y lo pone amarillo porque eso lo hizo, es un dibujo que hizo después protestando por unas cosas que ahora les cuento. Le llamaban Michael Dugan. Según leí en algunos sitios, decían que el origen era un niño italiano, emigrante, otros que era un irlandés, pero la verdad era un niño que nació el 5 de mayo de 1895 como dibujante en periódicos de Nueva York y alcanzó un éxito enorme, Colt. Este niño era un niño de cara redonda, con cara de bobalicón, tenía ahí un delantal, un mantirón, como ven, un babi. Hablaba muy mal, lo que decía lo llevaba escrito en su babi y se metía con todo, no dejaba títere con cabeza. Tenía un éxito enorme. Al principio la bata era dibujo en blanco y negro. Después los colorearon, empezaron a colorearlo y lo ponían de azul. Aquí está, el niño lo ven ahí abajo a la derecha. Pero eso de azul, cuando ya empezó a tener interés para la prensa amarilla, el azul es un color tranquilo, es un color frío, es un color sedante. Y lo que querían era un color que pusiera de los nervios, un color cálido. El color cálido por excelencia es el amarillo. El amarillo es difícil era difícil de reproducir tipográficamente, pero lo consiguieron y lo empezaron a poner de amarillo. Pues se metía con todo y no dejaba títere con cabeza. Alcanzó una enorme popularidad ese niño. Este niño empezaron a llamarle el niño amarillo, de Yellow Kid en inglés. Pulitzer, al ver el éxito que tenía este niño, el Pulitzer, uno de los que acabo de nombrar, contrató a Colt para su periódico. Oye, te pago tanto y tú dibujas para mi periódico.
para el New York World. Pero Hearst le dijo, oiga, no, ¿cuánto te ofrece tal? Yo te ofrezco más. Y te vienes amigo al New York Journal. Y se fue al New York Journal, con gran enfado por parte de Pulitzer. Entonces Pulitzer contrató a otro dibujante, a George Lux. Y ese dibujante lo contrató para hacer el mismo niño. Entonces hubo dos periódicos que al mismo tiempo dibujaban el mismo niño, con el mismo carácter, la misma apariencia física, la misma idiosincrasia, la misma forma de actuar, como si fuera el mismo dibujo, que es lo de los cómics de hoy. El Capitán Trueno tuvo varios dibujantes, pero parece siempre el mismo. Pues esto era, en el comienzo fue así. Hubo peleas entre los periodistas, entre los dos directores. Hubo peleas con Bucol y con el otro, porque él tenía, y el dibujo anterior era de una reclamación que hacía, porque él quería cobrar derechos de autor. Él había sido el creador del personaje, se lo estaba haciendo otro de forma pirata, pero ahí se pusieron los dos a hacer niños de amarillo y la prensa los caricaturizó a ellos como los niños de amarillo. Y aquí ahí tienen, a la izquierda está Pulitzer y a la derecha está Hearst, los dos intentando manipular la información de la guerra, empujándose uno al otro, a ver quién ganaba. Ese niño de amarillo, ya saliéndonos un pelín, ahora, como digo yo, este fue un dibujo que se hizo al mismo tiempo en dos sitios, con el mismo personaje, diferentes dibujantes, conservando siempre la misma forma de actuar. Y además hubo un dibujo en el que aparecía un loro con un bocadillo. Bocadillo es eso que aparece en los tebeos, una cosa que sale de la boca y ahí escriben. Y con eso, dibujo contemporáneo, diferentes dibujantes, el mismo tema, la misma forma y tal, se considera que es el que dio origen al concepto que tenemos hoy del cómic o lo que nosotros llamamos tebeo. Eso de que saliera de la boca una frase ya en cuadros medievales, y van a museos en la época románica los ponían, pero era una raya y ponían tal, pero ese bocadillo así, esto lo inventaron aquí y es lo que se utiliza ahora. Bueno, pues este niño de amarillo pues, tuvo un gran éxito, culpó a las autoridades de todo, se metía con todo lo relacionado con España y demás, ridiculizaba a lo español y siempre era que los españoles eran opresores, eran malos y crueles. Los pobres cubanos eran los oprimidos, eran buenos y leales. Eso era constante. Y se creó una corriente españolista. Se creó una corriente que llevó a aires de guerra. Ahí dice que say we can all have castle in Spain. Vamos a tener castillo. Y además escribía en plan fonético, no escribía de forma gramatical. Decía, dentro de poco vamos a tener castillos en España, dice el niño ahí. En fin, que este niño se hizo famoso, sus dibujos, Hearst y Pulitzer se metieron a fondo y hubo prensa que no le gustó aquello. Y fue esa otra prensa la que empezó a hablar de esa prensa no vale, esa prensa son unos sinvergüenzas, es la prensa amarilla, Yellow Journalism. Y decía Eric Warman, que era de otro periódico, el New York Press, que no estaba de acuerdo con esa forma de actuar, que esa no era prensa, que no era veraz. Y les decía, le llamamos amarillos porque son amarillos. We call them yellow because they are yellow. Pero el yellow, amarillo, en inglés tiene otro sentido peyorativo, tonto, cagueta, cobardica y demás. Lo que quería decir es, los llamamos amarillos porque son estúpidos. Y ahí le quedó el nombre, niño amarillo, prensa amarilla, y de ahí viene el nombre de prensa amarilla, que es dar noticias usando el sensacionalismo, la exageración y la mentira. Bien, pues desde 1895 la prensa amarilla estuvo apretándole las clavijas al presidente Cleveland, que fue el anterior a McKinley, que es el de la derecha. El relevo fue en 1897. Pero Cleveland, aunque Estados Unidos estaba interesado en Cuba, como digo, ellos querían mantener la paz, porque la guerra es cara y crea problemas, ¿no? Y la prensa amarilla se lo echó en cara, mucho. Y cuando fue relevado por McKinley, McKinley quiso seguir las tendencias de Cleveland y tampoco quiso entrar en ingerir directamente en Cuba hasta que la prensa amarilla le apretó tanto a él, tanto, que forzó al Congreso y a McKinley a la intervención, prácticamente. Esto es lo que dice mucha gente. O sea que llegó un momento que no había forma, porque si opinaban en contra, todo el pueblo se le echaba encima. El niño de amarillo se hizo famoso y, como ocurre en la filatelia, siempre que hay algo famoso, pues es recordado en la filatelia tarde o temprano. Y un sello de Estados Unidos lo recordó en 1995, ahí lo tienen, el Yellow Kid.
y con sobres especiales, con tiras cómicas clásicas, etc. Bien, esto fue la prensa en sí. Ahora preguntarán, Bonnie, ¿qué fue de Hearst y qué fue de Pulitzer? Hearst fue el que moldeó la prensa amarilla y en parte la rosa, dicen que la rosa es la que tenemos por aquí, ¿no? La familia Hearst, hoy por hoy, tiene un holding y un emporio, gobierna más de 300 de las revistas de mayor tirada del mundo, desde su torre Hearst, que está ahí a la derecha, que está en Nueva York. Hearst fue el que dije antes que había sido dinero a mantas, coleccionaba estatuas, coleccionaba arte, que luego ni le desembalaba, no sabía lo que tenía. Y fue el que compró 2 monasterios románicos, uno de ellos cisterciense, que decíamos antes. Bueno, y este señor, pues a raíz de esto y preparando esto, el otro día vi la película Ciudadano Kane de Orson Welles, que retrata la vida de Hearst. Es Hearst, aunque no es Hearst, porque la película dice, usted hace como Hearst, pero es él en realidad. Y la película, la verdad, sabiendo el contexto se ve con otros ojos y es francamente buena, porque cuenta la vida de este señor. Su familia, pues como ven, está dirigiendo un emporio de la prensa y seguirán rigiendo ahí los destinos de lo que sea. Pulitzer ofreció dinero a la Universidad de Columbia en Nueva York para crear una escuela de periodismo, pero la Universidad de Columbia sabía que Pulitzer, lo mismo que Hearst, no habían actuado de forma honesta y no quisieron. No, nosotros no queremos meternos en esto. Pero cuando murió Pulitzer, quedó mucho dinero y la Universidad de Columbia dijo, bueno, vale, bien, crearon la escuela esa. Y además Pulitzer dejó en el testamento también mucho dinero, una dotación económica grande para que se creara un premio. Le sonará el premio Pulitzer. El premio Pulitzer es hoy, para esto de la prensa, lo mismo que los Oscars de Hollywood o el premio Nobel de Medicina o de Literatura o algo así. Y ahí sigue el premio Pulitzer. Este Pulitzer era el famoso de entonces. Bueno, y ahora vamos a la prensa española. La prensa española también se empleó a gusto, sobre todo contestando a los insultos recibidos de la prensa norteamericana y de los americanos en sí. Los periódicos al principio empezaban nosotros somos muy de hablar, unos textos ahí, titular pequeño, unos textos farragosos, duros, ahí, muy profundos, pero que no había quien leyera, no era como los americanos ponían cabeceras grandes y pequeños textos. Pero luego aprendieron, y sobre todo en la prensa gráfica, la verdad que España también consiguió verdaderas virguerías, verdaderas maravillas. Una agilidad editorial, grandes cabeceras, llamativas ilustraciones. España también se dedicó mucho a las ilustraciones, caricaturas, grabados, fotografías. También la prensa española, sobre todo en revistas, entraba por los ojos. Muy bien documentada en todos los aspectos y muchas veces también tendenciosa en contra de los Estados Unidos sin valorar lo que estaban diciendo, solamente diciendo que hay que ir a por ellos. Y no dejaba tampoco títere con cabeza. Hay que decir que también en España hubo prensa que estuvo en contra de lo que se iba a hacer, porque la prensa española también empezó a arremeter de forma ciega y por derecho, una huida hacia adelante, cuando otra prensa no intentó ser ecuánime, pero la gente se va a aquello que tiene más morbo. Y por eso hay muchas revistas, también se pueden ver en Google, hay el Oro, el Motín, la Flaca, la Tomasa, Don Quijote, Gedeón, el Cardo, etcétera, etcétera, con montones de caricaturas y montones de cosas. Hay que decir que el gobierno de España no quería tampoco entrar en guerra, lo mismo que el americano, en principio, porque la guerra sabían que era cara. Y digamos que el gobierno sabía lo que había, estaba enterado. Dicen que no sabía, el gobierno sí lo sabía que Estados Unidos era una potencia, pero quien no lo sabía era el resto del pueblo y al fin y al cabo el gobierno eran unos pocos. Pero la prensa alentaba la guerra, creó optimismo falso. No, nosotros somos mejores, nos vamos allí, ganamos, aquellos son unos indios que están bailando alrededor de una hoguera. Nada, comparaciones falsas, decían que la Armada Española es muy superior a la Marina de Guerra de Estados Unidos. Mentira, nosotros teníamos cruceros mal mantenidos y ellos tenían unos acorazados y tenían las bases logísticas allí al lado. Había proclamas patrioteras, además, y mucha prensa envenenó a la opinión pública, que no valoraban lo que decían. Animaban a la guerra, había que devolver los insultos, un nacionalismo histérico, como pongo ahí.
a los americanos ridiculizaban, ponían muchas viñetas de estas, que esto al fin y al cabo, que se emborrachen unos marineros no tiene nada de extraño, pero lo ponían ahí y eso pues llamaba mucho la atención. Y había eslóganes y salían en todos los sitios y había manifestaciones callejeras también. Guerra, patriotismo, a los yanquis, patria, Nueva York. Tal. Venga, dale, vamos allá. Y la prensa española hablaba sobre todo de la superioridad moral española y de la superioridad militar. Engañaba, y sobre todo en la superioridad militar. Y era mentira. Aún ahora he recibido algunos mensajes, y lo hemos recibido muchos, cosas de estas, porque ahora estamos en el 125 aniversario, por eso estoy metiendo yo este rollo, y hablan de eso, que nosotros los políticos estamos vendidos porque teniendo una marina poderosa como teníamos, será imbécil. A ver, que ya ha pasado el tiempo, estudio un poco, ¿no? Pues nada, hay gente que está convencida ahora. Ellos hablaban entonces del atraso de los Estados Unidos. España era una nación antigua, era una potencia, en fin, con valor, era una potencia grande, con prestigio y demás. Estados Unidos era una nación joven, era sin prestigio. ¿Qué iba a hacer Estados Unidos? No tenía nada que hacer, pobriños, que decían por mi tierra. Había un triunfalismo español basado en las viejas glorias. Y aquí pone, por ejemplo, esta caricatura a un marinero español, coge de la oreja al tío Sam ahí, representando a los americanos, y le pone triunfalismo, si le pone ahí, aunque tiene un error, porque ahí le habla de Navas de Tolosa, San Quintín, Trafalgar, Callao, Lepanto, Tumbo, Bailán. Lepanto se lo podían haber, Trafalgar se lo podían haber callado. Trafalgar, para muchos, Concas y otros, ya lo dijeron antes, lo decía el mismo Cervera, y para ahora la batalla de Santiago de Cuba fue el segundo Trafalgar, le llama. O sea que Trafalgar no fue precisamente, pero ahí lo ponen, diciéndole a Estados Unidos, mira, nosotros hemos ganado todo esto, vosotros que no tenéis nada que hacer. La prensa española no hablaba de la situación real, no decían nada, no decían las fuerzas americanas, no salían estados de fuerza, no salían comparaciones, decían que éramos superiores, cosas de esas, ¿no? Infravaloraba el poder americano y lo despreciaba a los Estados Unidos. Hay un ultimátum, le dicen al otro, vaya usted a la M, eso que gustaba mucho, eso siempre gusta mucho. Y así como los americanos ponían a los españoles como bandoleros, como toreros o como enanos o una mezcla, los españoles ponían a los americanos siempre como cerdos. Punto. Listo. Cerdos. Más simplificado. O sea, ahí lo ponen. Diferentes viñetas salían como cerdos. Ahí pone Samson intentando coger a la escuela de Cervera con un cerdo en una jaula y demás. Bien. Se escribieron también muchos dibujos y hubo colecciones de dibujos satíricos y demás. Eso es un libro, Hazañas Yanquis, publicado en 1898, tengo una copia, y salen muchas caricaturas de estas. Y ahí hay una que se ve al tío Sam mirando, porque el tío Sam era otra de las caracterizaciones, pero bueno, esta es caracterización de Estados Unidos universal, ¿no? Mirando con un catalejo el mapa de Cuba y dice, me estoy poniendo viejo sin comérmela, qué hermosa es. Y había de todo, salía de todos los periódicos, muy completos, Eso, aquí tienen El Nuevo Mundo, mayo de 1898, un himno, Malditos Yanquis, ahí con el pentagrama, papel pautado, la letra, tal, no sé qué, los dibujos, la música del himno Malditos Yanquis. Y, como verán, ahí a la izquierda en el centro, un cerdo, no podía faltar, siempre había cerdo. Y la poesía también. Aquí está el tío Sam con un cerdo al ataque, echándose al agua para atacar. Y una poesía que dice, es injusto con los cerdos a los yanquis comparar, porque el cerdo es provechoso y el yanqui es perjudicial. Claro. Y también rompecabezas. Esto es una cosa que sacó esta litografía Spinel de San Gervasio en 1898, que tenía mucho éxito. Eran 4 cerdos, como ven ahí. Esto se doblaba, no sé cómo es, no tengo ni idea. Lo había visto hace tiempo, pero se doblaba y lo que salía, si se fijan, tiene ahí como una nariz, unos ojos, salía la cara del presidente de los Estados Unidos, McKinley, doblando eso de una forma determinada. Rompecabezas. Decía, esto no es ciencia, es paciencia. Pues 4 cerdos de ley retratan una eminencia que es el ministro McKinley. En fin, que la prensa española decía que los marineros y soldados americanos iban a salir corriendo en cuanto oyeran los primeros disparos. Hizo creer a España, a toda España, que la guerra con los Estados Unidos iba a ser un paseo militar, algo de coser y cantar. Llegar allí,
el trámite y volverse para casa con la victoria. Y a veces tenían verdadera gracia, porque eso, por ejemplo, es un extraordinario de la revista cómica El Quijote, Don Quijote. Era el número extraordinario, con instrucciones, ¿no? Era para colocarlo en el retrete. O sea, y ahí pone la caricatura de McKinley, ahí con unos cañones y unos pies en unos cubos de agua y demás. La prensa aseguraba la victoria, manipuló la opinión pública, como pongo ahí, la gente la creyó y empujó a la guerra como empujó la prensa de Estados Unidos. Los dos fueron a lo mismo, cada uno por su lado. Y los dibujantes se forraron, por supuesto, tanto españoles como americanos. Y ahí salió en la prensa, ¿qué piensan los cartonistas? Piensan cartonistas, la tira cómica, cartoons, que llaman en inglés. ¿Qué piensan los cartonistas americanos y españoles de la guerra? Y ahí está, a la izquierda el español y a la derecha el americano, tomando medidas ahí con los pinceles y haciendo los dibujos de los cerdos y los toreros y todas estas cosas. Y la prensa extranjera pues también se despachó a gusto, ya no le dedico mucho más tiempo, pero la hubo mordaz también. Desde luego la cubana. La cubana pues estaba en contra de España, Cuba. Además Cuba había dos vertientes, la cubana de Cuba y la cubana de los cubanos que estaban en Estados Unidos, que vivían en los Estados Unidos. Hay de poco los periódicos. En México también, en Venezuela, Francia, Hungría, Alemania. En Francia el Horrir. Esta es una portada del Horrir de Francia. Ese que aparece ahí es McKinley, orondo, fuerte, ahí un acorazado, mirando con un catalejo al españolito pequeñito que desde un barco pequeñito pues le está atacando con una espada. Esa era la caricatura y era la visión que tenían por ahí fuera de lo que iba a ser el encuentro, que más o menos era así. Hubo algo también en Estados Unidos, a razón del Maine de antes, que caló mucho y sigue calando y siguen recordando. Cuando se hundió el Maine, que mandó a 266 hombres al otro mundo, quedó aquello de Remember the Maine, recordad el Maine, recordad el Maine, Remember the Maine. Y se hicieron notas en el periódico con el Remember the Maine, cucharillas de esas de colección, platos de colección, folletos, libros, novelas e incluso sellos de correos. El sello de correos que pongo ahí no es de entonces, es del centenario, de 1998, cuando se conmemoró el centenario de lo que estoy hablando ahora. Y ahí sale el barco, el Maine, con Remember the Maine, recuerden el Maine. Eso quedó en el corazón de los americanos. Hubo, como digo, prensa, ya no entro más, pero hubo prensa que, bueno, pues no estaba a favor de esto, o sea, estaba en contra, no estaba de acuerdo, no era prensa leal, ellos lo decían. Y entre ellos pongo ahí unos cuantos periódicos pues para dar un ejemplo, ¿no? El Evening Post, Herald Tribune, Journal of Commerce, The Times, etc. Ellos no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo otros periódicos de la prensa amarilla, porque eso no era prensa, eran mentiras, pero no podían hacer más. De todas formas, todos estos periódicos, incluso estos, estaban de acuerdo en que España prefería la guerra, aunque sabía que iba a perderla, antes que renunciar pacíficamente a sus tierras. Ellos sabían que España no había forma y quería la guerra. Quiere la guerra, la opinión pública, una serie de cosas, pero ahí coincidían todos los periódicos. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que la prensa de los Estados Unidos, la prensa de española, pues manipuló la opinión pública. Lavaron el cerebro de todos o de muchos y empujaron al enfrentamiento. En España hay que tener en cuenta que Cuba era considerada, pues como podría ser Mallorca o Tenerife, ¿no? La Gran Canaria. Vender Cuba, que era aquella opción que decía yo antes que habían ofrecido 300 millones más $1 millón a cada ministro, y si hubieran vendido Cuba, nos hubiéramos salvado Filipinas y Puerto Rico. Pero vender Cuba repugnaba, era como si dijéramos, pues vamos a vender Mallorca a Francia, o que no entraban en la cabeza de nadie. Y tampoco querían perderla por las armas, ellos intentaban, estuvieron los españoles buscando por ahí en Europa ayuda, pero no tuvieron ninguna. Alguna simpatía de Portugal, alguna de Francia, alguna de Austria, porque la reina regente era princesa de Austria, pero los demás se quedaron callados a verlas venir, a ver si podían sacar tajada. Además, los demás países por aquellos tiempos tenían ya bastante con lo que tenían en casa. Se habló de pedirle ayuda al Papa, pero España no quería meterse con el Papa. Vamos a dejarlo y vamos a ir a la guerra.
Además, ocurrió otra cosa, que por eso también aún ahora mucha gente culpa a los políticos. Se perdió Cuba, de acuerdo, pero Cuba ya en aquellos tiempos era una sangría para los españoles. Era terrible. O sea, había que hacer frente a los rebeldes y había mucha gente, había que mandar mucha gente allí. Eso es con el uniforme de rayadillo. Además iban los que no podían pagar la redención, lo cual fastidiaba a muchos. El que tenía dinero se libraba y demás. Y morían muchos, morían en la guerra o morían por enfermedades tropicales o porque la vida allí era muy dura. Y la gente estaba cansada. Y además era una sangría de dinero. Y muchos eran conscientes de que estaban aguantándolo por la oligarquía de unos cuantos que tenían allí sus negocios, navieras y demás, y sobre todo los ingenios del azúcar, las azucareras. Le llamaban la sacarocracia, que eran los que mandaban, pero eran gente muy poderosa y, claro, pues, en fin, no podemos vender, no podemos deshacernos. Además, decían los españoles, como la vendamos, se nos tira, y lo decía Sagasta, se nos tira todo el pueblo encima, ahora que hemos conseguido esta paz, y saltamos todos por el aire. Esto era la idea que tenían. Entonces, se fue a la guerra. Sagasta, Práxedes Mateo Sagasta, que era el ministro era el ministro de entonces, ministro del gobierno, bueno, del Consejo de Ministros se llamaba entonces. Pues digamos que le tenía miedo. Yo pongo miedo, respeto, hay que tener cuidado con el ejército, con la prensa, la opinión pública, los sentimientos nacionalistas y la desestabilización de la paz nacional, porque esa paz que les había costado tanto conseguir, si cedían Cuba, pues se les iba a tirar la prensa, la prensa y la opinión pública. Ella estaba convencida de que, ¿cómo hacen esto si nosotros vamos allí y los vencemos en un 2x3? ¿Cómo van a dejar Cuba? Vamos allá y ya está. Y entonces, pues, pero ellos lo sabían. Sagasta y sus ministros sabían que no había nada que hacer. Pero fueron a la guerra. Fue un huir hacia adelante. Y a Cervera, al pobre Cervera, lo mandaron con su escuadra a sabiendas de que iba al matadero. Cervera también lo sabía. Y por eso empezaron a llamar el segundo Trafalgar. Pero Práxedes Mateo Sagasta dijo: o la guerra con todas las consecuencias o el deshonor. Y el deshonor habrá concluido con todo y con todos. Eso era lo que podía pasar y eso era lo que seguramente iba a pasar. Si en vez de ir a la guerra cedían Cuba. Porque, repito, los americanos lo que querían era Cuba, lo demás fue coyuntural. Pasada la guerra, además, Sagasta llegó a decir, estaba con sus ministros, y llegó a decir: no me podrán ustedes negar que el pueblo español estaba convencido de la victoria. Los únicos que sabíamos que iba a ser una derrota segura éramos los únicos desgraciados que estamos aquí sentados. O sea, lo tenía claro, pero eso fue lo que pasó. ¿Qué favoreció la guerra? Pues todo esto que acabo de contar. En pocas palabras, la opinión pública, la prensa, la leyenda negra. Los americanos utilizaron la leyenda negra a tope, una leyenda negra que nos llegamos a creer en muchos momentos nosotros mismos. La debilidad política de España, el aislamiento de España, porque España, como dije antes, anduvo pidiendo ayuda por Europa y los americanos estuvieron quietos. A ver, ¿qué hace? Porque claro, si aquí se junta Alemania, Francia y tal, se unen con España, se nos vienen encima, entonces se nos caen los palos del sombrajo. No, pero vieron que los demás se ocupaban una posición de quieto, parado, aquí no me muevo, a ver qué pasa, y entonces los americanos siguieron adelante. La inhibición de los países europeos fue determinante. La avidez norteamericana, como ya he contado, y la pobre economía española llevó al desastre. El desastre que luego se vio que la prensa no había actuado con honestidad. Cuando se perdió Cavite, que fue lo primero que se perdió, se perdió Filipinas, quiero decir, en la batalla de Cavite, que fue la primera batalla con Dewey, el 1 de mayo de 1898, la prensa española se dio cuenta y dije: caramba, estos americanos son duros, pues no son lo que decíamos nosotros, aquí pasa algo, claro. Y comenzó a asimilar que se había equivocado, claro. En cuanto el 3 de julio de 1898 la escuadra de Cervera fue destruida como quien caza patos conforme iban saliendo de la boca de Santiago de Cuba, pues ahí se dieron cuenta la prensa española de que era verdad, era mentira. Porque los mismos reporteros que lo escribían se lo creían, porque lo decía todo el mundo, es lo que pasa con esto, lo dice todo el mundo será verdad. Y ahí pongo esta caricatura de Chauderot, que era famoso dibujante,
que leyendo el periódico, después de todo esto, dice, ahora resulta que la nación más poderosa de Europa será en una lucha inferior a los Estados Unidos. Pues buen chasco me llevo después de haberme hartado de llamarlos cerdos. Ahora se dan cuenta que dice, caramba, ahora, según dice la prensa, cualquier nación europea se la pasan por la piedra los americanos. Caramba, esto no es ninguna tontería. Y era una sorpresa. Los americanos también luego se dieron cuenta de que la prensa amarilla había actuado, se había pasado varias calles. Cuando Cervera hizo la salida que hizo, allí fue considerado como un héroe. Es discutible, pero bueno. Además, Cervera había ayudado a la dotación del Merrimack, que era un barco que habían intentado hundir en la bocana del puerto, y la artillería pues se lo cargó por camino y tal. Ellos ayudaron, Cervera ayudó a la dotación, incluso mandó a los americanos a los prisioneros. Bueno, pues después la prensa americana pues los puso bien a todos los españoles, y la verdad es que los trató de maravilla, los trató muy bien, los tenemos en una consideración impresionante. Estuvieron en hospitales, estuvieron en Annápolis, dieron todas las facilidades, pero había pasado ya la guerra, había ocurrido ya todo. Como decían los romanos, la suerte estaba echada. Se había perdido primero Filipinas, luego las otras tierras de Filipinas se vendieron a Alemania y por ahí. Se había perdido Cuba, se había perdido Puerto Rico, y España perdía pues todo su imperio, o los pequeños trozos, los flecos del imperio colonial de otros tiempos, allende los mares. Y ahí se quedaba sola. Y ahí está esta caricatura esperando un veredicto en el que el pobre país español quedó hecho polvo, moralmente, físicamente, sin armada, con el ejército hecho polvo, la economía por los suelos y demás. Ahí lo ponen en un catre y cubierto por la enseña nacional, con la mano flácida, disfrazado de salteador de caminos, de cuatrero de estos, de Sierra Morena. Se le cae de la mano la faca, ¿no? la baja de 7 estallos, mientras unos cuantos gerifaltes cuchichean y miran con curiosidad. El tío San a la izquierda ve la escena con cierta displicencia, y la historia pues toma nota y levanta acta. Y mientras pues el viejo mundo llora con lágrimas de cocodrilo al ver que la niña bonita, la perla del Caribe, se aleja de la manita de los Estados Unidos, del tío Sam. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Se abre un periodo de preguntas. Bueno, les explico que la verdad es que no hay que hacer preguntas. Pero después de la cantidad de datos que has dado, que es impresionante, además perfectamente explicativos, no se puede resumir esto en que, hablando desde el punto de vista militar, que no se puede entrar en una guerra sin conocer al enemigo. Ahora está de moda, vamos, tristemente de moda Ucrania, y yo creo que aunque este me da otra conferencia, pero yo creo que Rusia no calculó la potencia del enemigo con el que se ha enfrentado. Entonces yo creo que España, el resumen de todo lo que has dicho, es que se enfrentó a un enemigo sin conocer al enemigo, con lo cual fue un desastre, claro. Es que no hicieron ninguna valoración, no echaron mano del PLP famoso, no compararon fuerzas ni nada. Lo que tú dices, efectivamente, pero esto, de todas formas, en España fue un error de cálculo terrible, enorme, esto, cósmico. Pero otros países también cometieron errores de estos. Japón entró en la guerra atacando Pearl Harbor, creyendo que los americanos, que tenían el rock and roll, la Coca-Cola y tal, no iban a entrar. Y los americanos, resulta que al día siguiente, fábricas que estaban haciendo ropa interior femenina empezaron a hacer paracaídas. Y los que hacían neveras y cosas de esas empezaron a hacer carros de combate. Y les pasó lo que pasó. Y Rusia ahora se creyó, y yo también, y yo creo que aquí el que más y el que menos se creyó que iba a ser cosa de 7, 15 días como mucho, y va para un año, y ahí están enquistados. Sí, son errores de cálculo.
Y pasó con Alemania cuando empezó la guerra, se creyó que los demás países iban a contenerse y aquello fue como un efecto dominó, uno detrás de otro, plum, 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 entraron todos en la guerra y quedó aniquilada. Pero sí. ¿Puedo hablar yo? Bueno, gracias. Hay otro episodio también muy parecido de la Guerra de las Malvinas, que pasó exactamente igual con los argentinos. Se creían que Inglaterra aquello era y entonces pues pasó lo que pasó. O sea que esto ya no es nuevo. La historia se repite y esperemos que se quede quietecita, que no se mueva más. Lo que pasa es que a veces se puede entender un poco lo que digo de Pearl Harbor, lo que digo de Rusia. Se puede entender Rusia contra Ucrania, Ucrania. Esto lo liquidamos en 15 días. En las Malvinas llegaron allí también y lo que menos se creyeron que la Thatcher iba a hacer lo que hizo. Largó del norte al sur a toda la flota, tira para abajo. Que todo el mundo decía, yo estaba en la escuela de guerra entonces haciendo el curso de guerra y había grupos de trabajo y muchos estaban convencidos de la victoria argentina. Yo no sé por qué. Quizá porque soy gallego y no me creo nada. Pero resulta que, claro, nadie contaba con que Inglaterra hiciera lo que hizo. Hizo lo que hizo, con ayuda de los americanos, porque aquí hay que tenerlo en cuenta, pero hizo lo que hizo, que tiene castaña, y se salió con la suya. Efectivamente, hay que tener también voluntad de vencer, voluntad de ganar, voluntad de todo eso, y no dejarse amilanar. Pero sí, la historia se repite siempre. Sí, ¿qué tal? Marcelino, enhorabuena por tu conferencia. Quería hacerte una pregunta. ¿Tuvo que ver la prensa amarilla y Raldon Hest con el tema de que el submarino Peral no saliera a la batalla, no saliera adelante? Porque hubo un espía ruso que montaron, en fin, cosas para boicotear todo el movimiento del manejo de la construcción del submarino Peral, pero estaba cercano a salir y dicen que si hubiera salido a tiempo y se hubiera montado en condiciones, a lo mejor no se habría perdido tanto Cuba. ¿Tuvo algo que ver Raldo Hest o no tiene nada que ver? Estuvo involucrado en lo del submarino. El submarino sí que estuvo, que nos dio aquí en una conferencia Gerardo, ingeniero naval que se murió hace poco, porque hubo por ahí un hombre de negocios que quiso hacerse con los planos y demás. Lo que sí es verdad es que Dewey dijo que si España hubiera contado con submarinos, unos cuantos submarinos Peral, la cosa hubiera sido diferente. Es verdad, en cierto modo, pero son elucubraciones. El submarino Peral era un submarino eléctrico, disparaba torpedos, demostró su capacidad operativa, pero bueno, yo que conozco el percal y demás, me cuesta, habría que poner ese submarino en que habite, submarinos de esos, o en el Caribe, con torpedos operativos, torpedos dispuestos para ser disparados, torpedos que funcionaran, gente entrenada y demás. O sea que el tener el submarino metía miedo, por supuesto, pero yo tengo mis dudas, pero pienso como pienso. Hay que tener en cuenta que los cruceros españoles tenían torpedos. Ninguno tiró un torpedo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiró un torpedo la Teresa contra el Brooklyn que iba contra él? Yo creo que porque no sabía. Yo creo que porque no tenían ni idea, nunca habían hecho ejercicios. Solamente tiraron todos los torpedos, pero los tiraron antes de que, cuando estaban ardiendo en tierra, para que no explotaran en el barco y lo hicieran peor. Pero por eso digo yo que todo eso está bien, y Dewey había dicho eso, y si hubiéramos tenido los submarinos, pero los submarinos allí hubieran funcionado los torpedos. Sin los barcos que fueron allí, la artillería de 140 milímetros, los casquillos eran todos defectuosos. Era la artillería principal, porque la gorda casi no funcionó. Porque hay tiros rápidos, los gordos tiran, la artillería principal, un tiro cada 10 o 15 minutos, y aquello era con bombardeo continuo. Los españoles, la artillería de 140 milímetros no funcionaba por culpa de los casquillos, que estaban mal. O sea, la logística, las minas españolas no fallaron. Se iban a llevar minas de Bustamante, que era el jefe de Estado Mayor, pero no se cargaron, no llegaron a tiempo y no se cargaron en España. O sea que todo eso está muy bien, pero la logística era importante y la logística era un desastre, porque las guerras se ganan combatiendo y tal, pero quien gana la guerra son los logistas, los logísticos. Eso lo dijeron
los que saben de esto, la guerra se gana con una buena logística. Todo lo demás es que esa buena logística se emplee como se debe emplear, se sepan utilizar los medios, pero si las balas, si los cañones no funcionan. El Colón iba sin la artillería principal, lo entregaron sin artillería principal porque fallaba. Pues es que, en fin. En cuanto a lo de Hess, que si se metió con el submarino, pues no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea, es posible, pero no creo que tuviera mucho conocimiento de eso, ni mucho interés tampoco. No lo sé. Bueno, unos pequeños comentarios a 3 temas que han surgido. Primero, lo que dijo el almirante Denby que si España hubiera tenido unos submarinos allí en Filipinas. Esto lo dijo en un momento en el Congreso en donde se discutían los presupuestos para hacer nuevos submarinos. Pero el submarino Peral nunca estuvo previsto que fuera ni a Baleares, ni a Canarias, ni a Cuba, ni a Filipinas, porque, porque la gran cosa de Peral es que él lo ideó, lo construyó, hizo el empleo táctico y dijo cuántos debía haber. Y nunca se pensó en enviar allí los submarinos. También se ha hablado de las Malvinas. Las Malvinas, el ideólogo fue el almirante Masera. Y entonces esto se tenía que jugar con una crisis. Y cuando a Galtieri se le calentó la boca diciendo aquí esto vamos a derramar hasta la última gota de lo tal, entonces Masera dijo, hemos perdido la guerra. Porque era una crisis que estaban a punto de negociar. Pero claro, no habían pensado en la obstination de los Estados Unidos. Y sobre la prensa, yo creo que hay que valorar lo que dijo la Revista General de Marina en aquella época. Que la Revista General de Marina fue la única que dijo la verdad a la hora de, mientras todos los demás decían que éramos superiores y que hacían comparaciones y que tal, la Revista General de Marina dijo que no, que eran mejores ellos, que tenían mejores barcos que nosotros, y todo esto dijo la Revista General de Marina, que se puede consultar. Y cuando llegó la hora del desastre, en donde todo estaba perdido, la Revista General de Marina dijo, bueno, aquí no se ha perdido todo porque podemos renacer y así se hizo con el certamen naval de Almería y todo esto que conocemos. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Una prensa, hubo algún periódico también por ahí, pero periódicos que no se le prestaba atención, pero hubo periódicos que lo decían, algunos, pocos, pero hubo de todo, ¿eh? Pero en fin, fue lo que pasó y ocurrió así. Gracias a eso nació la Liga Naval, después, o sea, gracias a ese desastre, porque después del desastre se decía, si ya hemos perdido las tierras de ultramar, ¿para qué queremos una marina de guerra? Y bueno, empezaron ahí las cosas y vino lo que vino y aquí estamos ahora en esta sala contando estas cosas. Yo creo que había un convencimiento claro de que la guerra estaba perdida de antemano. Hay una frase famosa, creo que fue de Sagasta, que dijo, hasta la última gota de sangre, hasta la última peseta. Eso indica ya una predisposición clarísima de convencimiento de que la guerra estaba perdida. Y después mandar tanto a la flota de Cervera como después a Filipinas, la de Cámara, sin siquiera tener previsto los puertos donde tenía que aprovisionarse de carbón la flota. De manera que no hay por dónde cogerlo eso. Los políticos lo sabían, lo sabía todo el mundo, pero eran los políticos. Pero ya he contado lo que les movía a muchos de ellos, porque lo terrible era, si cedían, perdía la estabilidad de España, y España, que durante el siglo XIX fue una jaula de grillos, allí el que se aburría era porque quería, pues tenía un estado de paz que no querían romper. Y entonces fue por eso, pero lo sabían los políticos, lo sabía Sagasta, lo sabía todo, lo sabía a ese nivel, por supuesto que sí.
pero ocurrió lo que ocurrió. Porque la prensa, la opinión pública, mucha gente, pues empujaba para que se fuera a la guerra, porque esos estaban convencidos y en aquellos tiempos, yo no sé ahora si he llegado el caso, pero si la masa decía que hay que ir ahí, ¿cómo no se va a ir ahí? Eso está ganado, eso está hecho, tal. Pues a ver quién es el bonito que dice que no. Era lo que decía Sagasta. Marcelino, yo quería preguntarte, perdimos en el 98 Cuba, Puerto Rico, Filipinas y luego las islas del Pacífico que las vendimos. Estados Unidos mantuvo la soberanía sobre las Filipinas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se declara independiente Filipinas. Puerto Rico tiene ese estatus de Estado libre asociado, que es una figura jurídica muy peculiar. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo duró la soberanía de Estados Unidos sobre Cuba hasta que Cuba fue independiente? Que Estados Unidos se quedó con Cuba. Luego salían versos y demás que decían independencia, le quitan la I y queda dependencia de Estados Unidos, pero le quitan la D y queda pendencia nada más de Estados Unidos. Ustedes querían esto y ahora se quedan con lo otro. Efectivamente. Ahora, exactamente, pues no te puedo decir ahora. Estaba hasta cuándo estuvieron, no lo sé. Poco tiempo. Sí. Se la Sí. dejaron arrebatar por Fidel. Sí. Bueno, pero Fidel fue mucho después. O sea que hasta entonces está. Pero después se quedaron en Guantánamo. Sí, bueno, en Guantánamo sigue. Sí, Pero es porque se quedaron sí. siempre tutelando a la isla. Yo fui desde el año 56 a Cuba y habían pasado pues menos de 60 años. Sí, sí, sí. Y no había sombra de los americanos únicamente en Guantánamo. De manera que allí, desde los años 30, hubo presidentes independientes de la República, etc. Yo estuve en Guantánamo con barcos españoles haciendo allí prácticas y allí nos hacían llamadas continuas por radio los cubanos, esos españoles, ¿qué tal con los imperialistas? Tienen la puerta abierta, tenemos la reja, pasen a visitarnos y tal. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo quería echar un cuarto a espadas por los oficiales de Marina de la época, porque tuve la suerte de que a mí me educó un alférez de navío que salió nadando en el combate de Cavite y conviví con él hasta que ingresé en la escuela, o sea, 17 años de mi vida. Y odiaban a la prensa, pero a la prensa española. Es decir, porque a Manila llegaba a la prensa con un mes y pico de retraso. Y cuando veían una de estas que has puesto, el contratorpedero terror que tiene atemorizados a los yanquis en el Golfo de México, ellos se desesperaban, porque precisamente el Fighting Ships, la primera edición creo que es de 1897, y se compró en todo el mundo y todos los oficiales sabían lo que tenía el otro. Y después no se puede comprar la escuadra Samson con la escuadra Davey. A Filipinas fue lo peor de cada casa y humillaron a los españoles. En cambio, con Samson, como tú muy bien has dicho, fueron un comportamiento caballeresco que recuerda casi al siglo XVIII. Pero en Manila hicieron verdaderas barrabasadas. Y bueno, lo quería decir porque es que a veces me da rabia que se crean que es que los oficiales de la época no tenían ni idea de nada, ¿no? Y no sabían lo que se les venía encima. La guerra contra los mambises estaba ganada. Baylor ganó la guerra. Por eso entran los americanos en la guerra. Pues si hubiesen ganado con ayudarlos les llegaba y les sobraba. Y la prensa nuestra, por cierto, Sagasta no era el director o el dueño del Sol. Me parece que sí. Era ingeniero de caminos, pero también se metió a periodista. Además hubo una cosa.
En cuanto se destruyó la escuadra de Cervera en Santiago de Cuba, inmediatamente España se retiró. Dijo, listo, ya no retiramos. Estamos vencidos. Había tropas en tierra, mucha tropa en tierra. Si los americanos estaban pasando negras, estaban a punto de palmarla. Pero Blanco y tal, y las órdenes que recibieron, venga, fuera todo el mundo. Eso también se lo echan la culpa a los políticos después, porque decían, y había la cosa esta de que Cuba era una sangría y aquello ya era terrible, y ya se había perdido mucho y costaba mucho dinero, y era para unos cuantos oligarcas, los de la sacarocracia esa y unos cuantos más, y no hicieron más, porque fue de ser destruida la escuadra de Cervera, y adiós, venga, fuera, ya, listo. Se acabó. El interés del general Blanco porque si hubiese la escuadra era Sí, fundamental. sí, Pero sí. está escrito, vamos, Sí, en sí. todas las ocasiones. En fin. Hay dos preguntas. Sí, como antes. Muchas gracias por la conferencia. Y una pregunta muy concreta. Ya ha tocado algo el almirante Cervera. ¿Cómo le trató la prensa? En Estados Unidos ya lo ha dicho esto, pero ¿y en España cómo le trató? Cuando en Estados Unidos, bien. Aquí cuando llegó a Santander, me parece que llegó a Santander, porque a los americanos le dijeron, bueno, que se encargue él con su barco, coja a la gente. Aquí le esperaba que lo recibieran de uñas. Y se llevó una sorpresa, porque también lo recibieron muy bien. Así que el primer sorprendido fue él, porque él se temía que lo hubieran tratado, que lo trataran mal. Pues lo trataron bien. Después ya vinieron otras cosas, pero en principio... Bueno, pero es que Montojo fue otra cosa. Montojo terminó hundiendo barcos, condenándolos, yéndose para tierra, reculando. O sea, lo de Montojo fue un desastre. No tiene nada que ver. El otro es muy discutible y eso podríamos estar hablando y es otra cosa. Nos salimos del tema. Este Cervera, Bustamante, que era su jefe de Estado Mayor, le había dicho por 2 veces salir de noche a toda velocidad y podemos salvarnos. Él decía que era peligroso. Una vez había mala mar y el práctico dijo, se puede un barco estropear ahí en la salida y ya quedó cerrado. Y el tío salió, pues, un día a las 9 de la mañana, echando humo, días claro, uno detrás de otro, esperando a que bajara el práctico y tal. Claro, los otros se entraban y bom, 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 bom. Y adiós, muy buenas. Eso es muy discutible. No vamos a entrar ahora porque podríamos estar aquí semanas. Pero bueno, lo hizo. Y luego él se tiró con el Teresa contra el Brooklyn para que los demás escaparan. Es lo que yo digo. ¿Por qué no le tiró torpedos? Pues porque no sabía, yo qué sé. Los cañones, porque decían, la utilización era la Jeune École, la joven escuela francesa, que decía que para los que tenían tierras lejos usar cruceros, que eran rápidos, usarlos de forma agresiva, con buena artillería, bien preparados, con buena logística, con bases bien preparadas y actuando de forma agresiva, se podía ganar. Vale, entonces tuvimos cruceros, pero iban a la pata coja, con mala artillería, en fin, el carbón que tenían en Cuba era muy malo, lo tenían que meter en espuertas y claro, el único que estuvo a punto de escapar, hubo un barco que estuvo a punto de escapar hasta que se le acabó el carbón bueno. Cuando se le acabó el carbón bueno, embarrancó. Y luego decían la artillería y tal, sí. Los acorazados solamente dispararon, me parece que dos pepinos de artillería principal, de esa que tiraban cada 10 o cada cuarto de hora, que le dio al Teresa. Todo lo demás fue artillería media, igual que la española, tiro rápido. Pero claro, los cruceros, pues el proyectil entraba por un lado y salía por el otro, o entraba y explotaba dentro. Los proyectiles españoles en los americanos, pues les rascaba la pintura. Los americanos tuvieron un muerto, algunos heridos. Es lo que hay. Comante, gracias por la magnífica conferencia. Un dato y una pregunta. El dato es que San Google, que ya el 12 de junio de 1901 la Asamblea Constituyente cubana hace una constitución, pero que no será hasta 1909 en que se termine el gobierno de intervención en Cuba. Eso responde a la pregunta. Vale. Y mi pregunta, un poco revolucionaria, pero creo que viene bien el brainstorming.
Hay una reciente línea de pensamiento que dice que los políticos españoles sabían que la guerra iba a existir y la aceptaron para no tener que aceptar ante el pueblo español que querían vender Cuba. Puede decir varias veces, sí. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué había, si eso fuera verdad, que no lo sabemos del todo, cómo es posible que el cuarto poder en España estuviera tan sumamente separado de esa línea y mantuviera esa línea de prensa pro guerra, cuando en realidad la guerra, si eso fuera verdad, era una pantomima? Estamos hablando del siglo XIX, siempre lo digo. El nivel cultural era el que era, no era lo de ahora. Y aún ahora, pues la gente se cree lo que se cree. Pero entonces la guerra, la prensa decía eso. No te puedo decir más. La prensa decía eso y machacaba. Y el nivel cultural de la gente no sabía nada. Y aún ahora, hablando de la mar, aquí, salvo aquí en Madrid, tú te vas por ahí a Toledo y tal, y preguntas y dices, es lo que se ve en las películas. O dicen, sí, pues fui a la playa a Benidorm. Pero no saben, ¿no? Le cuentas una milonga y se lo cree. Si esa milonga la dice todo el mundo, pues es lo que pasa. Pero, y la prensa fue lo que hizo, no te puedo decir más. La prensa fue lo que hizo. Y la gente lo creyó. Y la gente lo creyó mucha. Pero lo mismo que los americanos se creyeron lo que se creyeron. O sea que a los americanos les salió bien porque entraba en sus cálculos. Y aquí pues salió mal porque no entraban en los cálculos porque estaban en unos cálculos erróneos. Pero la prensa era la que era y dijo lo que dijo y hay que aceptarlo así. ¿Cómo? Pues yo qué sé, la gente que no tenía ni idea. Y si la prensa, mucha habló en favor, otra habló en contra. Hombre, el gobierno seguramente podría haber sido más agresivo, podía haber defendido la postura, pero a lo mejor el gobierno tenía miedo. Yo ya he puesto ahí, porque eso que puse ahí de miedo, de Sagasta, no me lo invento yo. Eso es lo que dice mucha prensa. Miedo al ejército, miedo a la opinión pública, miedo a no sé qué, miedo a no sé cuánto, miedo sobre todo a la desestabilización, a que saltara el gobierno por los aires. Porque el gobierno, en España los gobiernos saltaban por los aires cada 2 por 3. En el siglo XIX era de broma. Y uno se levantaba ministro, se levantaba tal, al día siguiente era ministro y al otro día dejaba de ser ministro y punto, no pasaba nada. Era así. No hay más explicación, o por lo menos yo no la tengo. No te puedo decir. Era así. Mariano me parece que me lo puede aclarar un poco. El primer objetivo del Micro. Perdona. Espera, perdona. Balbino tiene. Muchas gracias por la perdona, conferencia, que está muy bien. Pero yo tengo una duda y la tengo desde hace mucho tiempo. Una sola. ¿Se puede comparar la situación de Puerto Rico con Cuba, que eran 2 colonias más o menos que fueron parecidas en excursión de gente, en gente que se fue a vivir allí y tal? ¿Cuál es la diferencia para que el otro sea Rick-and-Harbour y el otro es Cuba? Puerto Rico no les interesaba a los americanos. Ellos querían Cuba por todas las razones que dije. Puerto Rico fue un regalo. No les interesaba. Los americanos querían Cuba nada más. Si fueron a Filipinas fue para detraer fuerzas españolas. Es una táctica normal y corriente. Si voy a atacar Cuba, si estoy pensando en atacar Cuba, mando fuerzas al Pacífico, entonces pues las fuerzas que tengan por ahí las mandan para allá. De hecho, a Cámara le mandaron salir corriendo a atravesar el canal de Suez para ir para allá. Lo que pasa es que los ingleses, que estaban de acuerdo con los americanos, pues les pusieron la zancadilla y no les dejaron pasar por el canal de Suez porque no les dejaron aprovisiones de carbón. Pero Puerto Rico les tenía sin cuidado. Puerto Rico fue, yo diría que un regalo. O sea, ya de todo, España dijo, ya me voy de ahí, adiós, muy buenas. Lo mismo que la venta por 4 duros de las otras islas Marianas y las Carolinas que hizo en el Pacífico. No se puede comparar. Los americanos solamente en su mente, en principio, estaba Cuba, por todas las razones que puse, y además que son fáciles de comprender. Puerto Rico es una isla pequeña, no tiene más valor estratégico, no tiene, lo que pasa es que, bueno, está allí y ya de paso, como era español, que además Cervera tenía que ir a Cuba, a Puerto Rico al principio, pero como estaba bloqueado, pues se metió en la ratonera de
de Santiago de Cuba la fastidió. Un puerto muy bueno, pero no hay quien salga. Y si sales, pum, pum, te cachan a la salida. No tenía importancia. Bueno. Por favor, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Me falta la información sobre, aunque estoy totalmente de acuerdo, todo lo que habla de Estados Unidos y España, lo he leído bien, pero ¿cuál es realmente el acuerdo una vez que Estados Unidos hemos cogido Cuba de España, en la entrada de Puerto Rico y Filipinas? ¿Es un acuerdo? ¿Es una negociación? Ahí me pierdo un poquito. Esa Filipinas, ¿cómo entra en todo esto? Bueno, se hizo en el Acuerdo de París, de final de año, se llegó al acuerdo y con las negociaciones y fue lo que quedó. Los detalles no te los puedo decir ahora porque son muchos, pero en el Tratado de París pues fue donde se acordó esto y donde se hizo el reparto y donde definitivamente pues se perdieron las islas, porque todo eso se perdió en el tratado. No, en la guerra se perdió, pero vamos, fue el tratado el que lo refrendó a final de año. A ver, aquí Mariano ahora tiene... No, y como decía... Sobre varias cuestiones. Perdón un momento. Como decía Pepe, en Filipinas, porque a Filipinas también le pasó como a Cuba. En Filipinas también liberarlos, pero luego los americanos se quedaron con Filipinas, de modo que Filipinas al final estaba en guerra con los españoles y luego se quedó en guerra contra los americanos, que estuvieron ahí un montón de tiempo. Los americanos eran un país joven y querían arramblar, y ya que se le pusieron por ahí por el camino, aprovechaba la ocasión, insisto, quería Cuba, pero ya de paso Filipinas y Puerto Rico y demás. Sí. Efectivamente, España pidió la paz y dejó en manos de los franceses, pero no se encontró completamente sola, que nadie le apoyó. Y ahí los americanos aprovecharon y dijeron así, cuando pues mira, pues también queremos Puerto Rico y también queremos otro y queremos esto y esto, porque España se encontró completamente sola. Lo que pretendía el gobierno era salvar la monarquía. Claro. Esto no el gobierno, sino la monarquía, que no cayera la monarquía. Esto era el fin principal del gobierno. Salvar que la regencia de María Cristina. Después, sobre otro asunto que a Cervera no se le trató bien cuando llegó. Se hizo consejo de guerra, claro. A ella Montojo, como siempre, pero... El consejo de guerra era normal. Ya lo sé, siempre se ha hecho consejo de guerra menos en Trafalgar. Porque en Trafalgar no se hizo consejo de guerra porque no querían enfadar a Napoleón. Pero siempre se ha hecho consejo de guerra en la Armada. Pero a Cervera, el papel de Cervera se revitalizó y se dio importancia cuando la flota de alta mar del Kaiser se autohundió. Entonces dijeron, los españoles por lo menos salieron a luchar y aquí los alemanes se han hundido ellos solos y gracias a esto podemos vivir. España pudo resurgir por el sacrificio de estos. Y después, por último, quiero decir que todavía Remember the Maine sigue presente en los Estados Unidos, a pesar de que el almirante Rickover y todo esto demostró en su libro, pero hasta el National Geographic, la prestigiosa revista, en el 98, en el año centenario, todavía reivindicaba el Remember the Maine. Y en el alma americana está el Maine, Remember the Maine. Sí, y de hecho, como viste, en el 1998, la conmemoración de ellos filatélica, que es mi especialidad, fue el sello con el Remember the Maine. Sí. No, pero sigue. Es algo parecido a lo de ahora de Trump, America First. América primero, Remember the Maine. Efectivamente. El éxito de haberme entregado una copia de cada oficio que recibía o mandaba al notario primo suyo del puerto que se llamaba Espotorno, y cuando llegó dijo,
que yo te pedí torpedos y no me lo- yo te pedí Cardón y no me... Y claro, ella... Ahora, fue un fracaso mandar a Cervera, Claro. porque Cervera ya iba a la derrota. Pero ¿qué podían hacer aquellos cuatro ¿Qué barcos? podían hacer? ¿Y Pues cómo se mira, trae? Bueno, pues, un momento. Una cosa que dijo alguien, que escribió alguien, es que lo que podía haber hecho Cervera, y lo he visto escrito, es haberse negado. Dijo, si se niega, lo hubieran fusilado seguramente, pero se hubiera salvado Puerto Rico y Filipinas. Pero es muy fácil decirlo. Sí, porque se hubieran quedado con Cuba, que era lo que querían. Si los americanos les das Cuba, no se meten en más. había que ir allí, era problema naval. Y si no, para quitarse los barcos, había que ir por la puerta. Por la puerta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, un solo apunte. Salió a la hora que salió para salvar vidas. Un apunte final, si se me permite. Es cierto que los Estados Unidos pretendieron comprar varias veces la isla de Cuba y no se había hablado para nada de Puerto Rico y Filipinas. Pero una vez abiertas las hostilidades, demostraron también su ambición sobre Puerto Rico, que la bombardearon. San Juan de Puerto Rico fue bombardeada por la escuadra de bloqueo en varias ocasiones. Y después hay una cosa. Creo que quien declaró la guerra fue el gobierno español, no el gobierno de los Estados Unidos. Es verdad que estaba a punto de declararla, el Parlamento americano, etcétera, había aprobado, pero la declaración de guerra vino de parte española. Eso es verdad, porque cuando se descubrió que había un plan para destruir la flota española por parte de los americanos, España se enteró y declaró la guerra inmediatamente. O sea, se adelantó. Bueno, pero bueno. Mandó un ultimátum que España declaró la Puedo preguntar. Esto último que acaban de comentar de que España declaró la guerra es totalmente mentira, totalmente falso. España dio por asumido que estábamos en guerra, pero no declaró la guerra nunca. Fue Estados Unidos quien lo hizo con efectos retroactivos de 4 días antes para justificar que ya habían hecho acciones de guerra contra buques mercantes de España. España no declaró nunca la guerra. Ese es muy curioso. España, si no hizo declaración formal, lo consideró guerra cuando se enteró de que iban a destruir la escuadra española. Y él lo hizo. Él no sabía. Yo creo que cuando hizo eso España, si no la declaró abiertamente fue por ella, no sabía todavía que Estados Unidos, porque eso de una guerra con efecto retroactivo, a mí me hace gracia, me viene bien cuando te deben dinero, pero una guerra con efecto retroactivo es... Pero sí es así. Pero en fin, es como estamos hablando del siglo XIX, que las comunicaciones eran lo que eran y las cosas iban como iban y aquello era un pequeño desastre aquí. Pero en fin, se puede interpretar de cualquier manera. Mucha gente considera que España, si no declaró la guerra abiertamente... Sí. Ya. Pero eso de que, oiga, te declaro la guerra desde la semana pasada. Bueno, bien, vale, me parece muy bien, pero dice, oiga, pues no me había enterado yo. O sea, está muy bien todo eso. Eso son otros tiempos. Pero en fin, son cosas discutibles. Dios me libre de juzgar al almirante Cervera. Dios me libre de juzgar al almirante Cervera. Pero como artillero, lo que no se puede hacer es cruzar la T al enemigo. Porque tal como salió Cervera de puerto, el enemigo lo tuvo. En fin, no digo más. Ahí no fue ni cruzar la T. Esperaban que estuvieran en la bocana, apuntaban y fuego. En fin. Solo quería decir, solo quería decir en cuanto a
Remember the Maine, he visto en el Museo Naval de Madrid, ahora creo que está en Toledo, en el Museo de Toledo, un documento oficial del gobierno americano confirmando, explicando que efectivamente había sido un accidente de su propio barco. Llegó tarde, ¿no? A buenas horas Mangas Verdes, pero hay algo oficial, así que ya lo hemos liquidado. Exacto. Porque cuando hay una explosión interna, las planchas del barco se van para afuera. Y si es una pina, las planchas del barco se van para adentro. En cuanto bajaron los buzos españoles, que bajaron al día siguiente, vieron que todas las planchas estaban para afuera. Ya no había más que discutir. Y España dijo que una comisión mixta lo investigara y ellos se negaron. La comisión mixta era un hermano de Isaac Peral, Sí. el encargado. Bueno, efectivamente es así. El almirante Rickover después, sin poder ver la chatarra, pero solamente viendo todo el archivo que había de documentos y demás, dijo claramente y lo explicó, y yo he dado la conferencia esta de la voladura del Maine y lo explica claramente cómo fue. Pero que Estados Unidos reconozca, así de buenas a primera, habrá documentos, habrá lo que sea, pero que reconozca que ha sido un accidente, yo lo dudo. Hoy por hoy no... Sí, no, yo he dado una conferencia, he visto las últimas cosas que salieron en revistas y demás, y siguen aún ahora teniendo dudas y siguen hablando de la posible mina o de lo que sea. O sea que claramente no hay nada, y por desgracia ellos hundieron la chatarra en más de 1000 metros, allí a unas millas del puerto de La Habana, y ahí están los trozos. Y no se puede saber más, porque habría que bajar ahí y a saber cómo está esa chatarra hoy en día. Y hay españoles que ponen en duda lo que escribió Rickover y toda su comisión de sabios. De modo que hoy está... A mí me preguntaron, hablando de la conferencia del Maine, y Estados Unidos no pidió disculpas, dice. Estados Unidos no puede pedir disculpas porque claramente, históricamente no podemos afirmar nada. Podemos afirmar lo que dijo Rickover y lo que podemos pensar y lo que podemos lucubrar y lo que pasó y que estaban las planchas para afuera y todas esas cosas. Pero categóricamente no se puede, y como no se puede, pues nadie va a decir nada y Estados Unidos no va a reconocerlo públicamente, ni lo reconocerá. Y yo entiendo ahora también que no lo reconozca, porque es así. Ha pasado hace 125 años, échale guindas al pavo.